Buen día, este es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9. Y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo, un hermano o una hermana lee el salmo. En este caso le tocó la ocasión a la hermana Estefanía de leer el salmo número 23. Muchas gracias a la hermana Estefanía por leer el salmo 23 y vamos a pasar a dar un pequeño comentario sobre el mismo. Cuando vemos nuestras Biblias, yo elegí solamente 2 pasajes, pero hay más. Podemos ver que en la Biblia aparece una alusión o aparece una metáfora que se utiliza, vamos a decir, para Dios como pastor. Y en el Salmo 80, versículo 1, dice así: Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José. Bueno, vemos que en el Antiguo Testamento se lo llama, o esta metáfora que se utiliza para Dios, para como pastor, que él cuida, que está pastoreando, estar cuidado de las ovejas o de su pueblo. Eso es lo. Y en Isaías 40, versículos 10 y 11, dice así. Y de paso me va a dar pie para explicar algo esto. 10 y 11 dice: He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y escuche este versículo: Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos entonces en el Antiguo Testamento mostrando esta alusión, esta metáfora a Dios mismo como pastor. Y él dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Está hablando, por supuesto, acá como vemos y nosotros sabemos, porque el Nuevo Testamento arroja luz sobre esto, al Señor Jesucristo. Pero este salmo creo que, como otros, nos trae mucha luz sobre la deidad del Señor Jesucristo. Acá esto se está nombrando al Señor, pero podemos ver también que acá está apuntando al Señor Jesucristo. Y si podemos ver Isaías 40, versículos 10 al 11, fíjese que está hablando al pastor, pero que los libra de la cautividad. Dice, apacentará, fíjese que dice ahí, y dice, él los pastoreará a ellos. Entonces, y en otra parte en Jeremías 31, versículos 10 y 11 dice así: Oí la palabra del Señor, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decís, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte de él. Él mismo que lo había esparcido, él mismo que lo había entregado a otras naciones por su conducta y su idolatría, él como pastor los iba a buscar, los había esparcido a Israel, pero él mismo lo iba a reunir, no solo reunir, lo iba a guardar y pastorear. Entonces vemos que ellos habían sido entregados y de alguna forma nosotros también. Cuando venimos al Señor, al buen pastor, Él es el que nos empieza a cuidar y el que nos empieza a pastorear. Acá está mostrando una alusión, por supuesto hay una metáfora como pastor. Y ustedes saben, el pastor es aquel que cuida sus ovejas, y nosotros somos las ovejas.
y escuchamos. Por eso es que es importante, creo que acá cuando habla de salmista, por supuesto está hablando, en ese sentido hablaba de un pastor de esos lugares, pero el sentido espiritual o el enfoque, podríamos decir, es la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la providencia, el cuidado de Dios en todas nuestras áreas, tanto materiales como espirituales. Eso es lo que está hablando. En sencilla palabra, está hablando que nosotros, fíjese, como el salmista debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña y nos guarda, pero ¿por medio de qué? ¿Cómo yo sé el camino por el que debo andar? ¿Cómo puedo saber, enderezar? Bueno, porque Él mismo dice, yo señalé el camino por el que debes andar, el Salmo 32. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Él lo hace, nos cuida, nos conforta, nos protege, y todo lo que Él hace, pero es por medio de su santa palabra. Cuando nosotros escuchamos la voz del buen pastor y le seguimos, ahora una oveja que no estudia la palabra, no le importa nada, ¿cómo va a saber cómo es? Porque es solamente por su santa palabra, por su ley, que nosotros escuchamos la voz de... Yo una vez vi un video, lo había escuchado una vez, lo había escuchado en un relato, pero veo cómo son las cosas, hasta que un día lo vi. Se invitó un montón de gente que estaban en un lugar y lo vi de verdad en el video, a las que la llamaron, las ovejas seguían de lado y cada uno la llamaba, le decía nombre y cosas y no venía. Y de verdad lo vi, vino el pastor ese, de verdad ese lugar, y no sé qué le dijo, una sola palabra así, y todas las ovejas, era increíble, ante los ojos míos, se le fueron a traer y lo seguían. Él no tuvo que empujarla, no tuvo que vio que esa persona lee la Biblia, hace esto, aquello, y no tuvo que hacer nada, lo seguían. Y la gente se reía, aplaudía, yo me quedé asombrado y pude ver de verdad que es verdad eso. No es una anécdota, un cuento, es verdad, lo seguían. Bueno, algo parecido es así, la oveja escucha la voz del buen pastor. En una parte, en unos comentarios de Charles Spurgeon dice así, o un comentario por lo menos en unas citas de Spurgeon. No sé si la palabra de Spurgeon, pero en una parte dice así, de unos comentarios de él dice así: la oveja es una de las criaturas más insensatas, va para cualquier lado, excepto en la dirección correcta. Abandona una pradera fértil para entrar en un desierto, encuentra muchos caminos, menos el correcto. Podría vagar por un bosque y abrirse paso por barrancos hasta las fauces de un lobo, pero jamás, por cautela, alejarse del lobo. Podría deambular alrededor de su guarida, pero no se alejaría instintivamente del lugar del peligro. Sabe cómo perderse, pero no sabe cómo volver a casa. Si se la deja librada a su suerte, no sabe en qué pastos alimentarse en verano ni dónde resguardarse en invierno. Qué hermosa alusión de lo que es una oveja, ¿no? Y un poco como nosotros. A veces con nosotros no somos tan maduros, el proverbio hace alusión a los simples, son los jóvenes. El joven es muy impulsivo, va para acá, se deja llevar, es muy fácil de engañar, no es tan grande como una persona, un cristiano maduro. Pero las ovejitas muchas veces se van, así. Y es por eso que el pastor tiene lo que dice vara, que es un garrote, más que una vara es un garrote que él tiene para darle a la cabeza al lobo. Después tiene el callado, que de alguna forma usted lo viene ese cosito doblado, que es cuando que él la agarra, la oveja del cuellito, para traerla cuando se quiere ir para algún lado. Vemos la protección del Señor. Por nuestra propia, vamos a decir, naturaleza nos perderíamos. Y muchos creen que somos cristianos y ya está. Y es verdad que nosotros, ahora nuestra santificación, por supuesto, nosotros lo que debemos procurar, cuidar nuestra salvación tan grande. Pero Él sigue estando al cuidado. Él sigue siendo el buen pastor. Él no se ha ido. Entonces es importante. Fíjate, un aporte dice, habla de que unge mi cabeza. Por supuesto está hablando de una bendición, pero ungir también tenía que ver con el aceite y el Espíritu Santo. Él nos ha dado su Santo Espíritu a nosotros. No nos ha dejado solo. Entonces podemos ver acá que el buen pastor o el pastor hablaba así de Israel. ¿A quién? A Dios. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, incluso en Juan, que ve dentro de un rato, podemos ver, antes de irme a ver al Señor Jesucristo,
podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando hace referencia a esta soberanía, a esta misericordia, a esta providencia de Dios, que Él está al cuidado. Nosotros no estamos a las buenas nuevas, ¿eh? Hay un padre y hay un pastor. El domingo pasado vimos al buen pastor que dio su vida por sus ovejas en el Salmo 22. Y él murió, dijo, lava sabatami, ¿por qué me ha abandonado? Porque el buen pastor no es, perdón que se lo voy a decir como decimos en la Argentina, no es un chanta, no es uno que está lucrando con el dinero, no es un asalariado. Él da su vida, Él da su tiempo, todo. Dios dio todo, el Señor Jesucristo, el Padre dio a su Hijo. Él murió, vimos el sábado pasado, ¿se acuerdan? Bueno, acá vemos al buen pastor y el domingo que viene vamos a ver a otro, al pastor, pero ya reinando. Y acá vemos al pastor al cuidado, a la protección, a la providencia. Quizás usted no ve la mano de él cuando le está cuidando de un accidente, cuando les cuida de algunas personas que dice, ay, si hubiera ido. ¿Y usted cuánta? Dígame, yo se lo digo siempre, mire para atrás, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido con esa persona? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido en ese trabajo? O en tales situaciones. Y usted puede mirar atrás y usted cree que fue librado por su propia mano. No. Fue el callado del Señor. El que, hasta que quizá le tuvo que lastimar una patita para que usted no fuera para esos lugares. ¿Pero por qué? Porque está el Señor al cuidado. Ninguna se va a perder, dijo el Señor. Ninguna de las que el Padre dio. Él está al cuidado. Si fuera por usted o por mí, te lo digo por experiencia, nos perderíamos si somos porque somos todavía no estamos glorificados, pero gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo que tenemos al buen pastor y estamos al cuidado. Usted ve el Antiguo Testamento y puede encontrar como bueno, en la Biblia usted lo va a encontrar como a Jehová, pero yo siempre digo el Señor, al Señor Jireh, que es el Señor que proveerá. En Génesis 22, versículos 13 al 14, Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Shikenu, el Señor que es nuestra justicia. Jehová Sama, Jehová Allí. Jehová Nishi, el Señor es nuestra bandera. Jehová Raha, el Señor es mi pastor. Y así podemos ver todas esas alusiones de lo que voy entrando ahora por la puerta para mostrarnos al buen pastor que estaba apuntando a quién. Por supuesto al Señor Jesucristo. Él es el Señor Jesucristo. Él es el Señor, o si quiere decirle en su Biblia, si usted le quiere llamar Jehová, pero en la Biblia aparece el Señor. Ese Señor que aparece en el Antiguo Testamento, Él es el Señor Jesucristo. Si usted abre su Biblia en el Evangelio San Juan, y en el versículo número 11 dice así, escuche, tenga en mente, en el Antiguo Testamento es Dios el pastor el Señor, pero en el Nuevo Testamento escuche qué título el Señor Jesucristo que se atreve a decir, porque ellos conocían, quizás para usted no tenga ninguna importancia esto, pero esta gente conocía cuando decían quién era el pastor, y el Señor se atribuye eso para él. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, escuche, su vida da por sus ovejas. ¿Se acuerda del sábado pasado? Que él murió en la cruz. Bueno, él fue el cordero. Él tomó el lugar de usted, la oveja. Él fue como un cordero que fue al matadero. En lugar de usted, él fue la oveja que quita el pecado del mundo. Como dijo Juan el Bautista. Él entregó su vida para que ninguna de sus ovejas se pierda. ¿Quién puede hacer eso? Diga, ¿hay alguno, como dice el Romano, que pueda hacerlo si hay un justo? Pero ni siquiera uno bastaría, un justo para librar uno y ya está, pero no por todos. Incluso no bastaría porque su sacrificio no serviría porque es impuro, es pecador. Pero el de Cristo sí, Él dio. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y escuche, más el asalariado y el que no es pastor de quien no son su propia las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo, y acá nombrándonos nosotros, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo oímos la voz del buen pastor? Bueno, nosotros lo hacemos ¿por qué?
por el Evangelio. Cuando escuchamos la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 3, el Señor dice así. Entonces él, refiriéndose a esta palabra, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no las deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llevarla a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, escuche, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Él aclara mismo esa parábola diciendo de qué, por un pecador. Él vino en busca de aquellos que no se consideran justos, aquellos que no se consideran, vamos a decir, que son buenas personas, aquellos que de verdad han visto la ley, aquellos que se han confrontado con un Dios santo y justo y de verdad saben que nosotros hemos ofendido a un Dios santo. Entonces él vino en busca de pecadores, a la oveja perdida. Nosotros no vamos a hacer una simple oración de entrega. Él viene al encuentro, Él viene a buscarnos, porque nosotros estábamos perdidos, pero Él nos halló. ¿Cómo puede salir usted una oveja que se pierde en la oscuridad? Perdón la expresión que voy a usar, pero la oveja es tonta, no sabe, tiene que ser guiado. Entonces es así, no saben, es como yo tengo acá unas ratitas de esos hámster. Usted si no le pone a los guías, ellos están ahí, viven en su hábitat, pero fuera de eso no saben vivir. La oveja es lo mismo, Él es el que vino. Entonces podemos entender que está hablando toda la Biblia. Si usted abre su Biblia en muchas partes, va a encontrar que hace alusión. En Hebreo capítulo 13, creo que versículo 20 y 21, también lo habla el escritor de los Hebreos, algo parecido. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto para toda buena obra, para que haga su voluntad, haciendo en él la voluntad que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual el Dios sea la gloria por los siglos de los hijos. Fíjense el versículo 20 que leí. A nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué? Porque Él, por su sangre, por ese pacto eterno, antes de la intratrinitario, ya hubo un acuerdo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que, dice Hebreo ahí, por la sangre del pacto eterno, antes de que fuera derramada, ya se había comprometido Él. Él iba a venir primero como oveja a morir y después iba a ser el gran pastor. Así que de acá en adelante usted no se piense que esté solo. A veces las aflicciones y los sufrimientos son por causa de nuestros propios pecados. No es porque el Señor nos hizo algo, es porque nosotros nos fuimos a meter donde no teníamos que meternos. Y entonces así. Pero el Señor, gracias al Señor que nos rescata y nos saca con su cayado y nos libra. Entonces estamos al cuidado. Usted lo ve a primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 y Pedro lo mismo dice así: porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ves? Nosotros estábamos descarriados, estábamos perdidos, pero el pastor vino a buscarnos, dice Pedro. Y Pedro más adelante sigue hablando en el capítulo 5, versículo 4, dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces algún día va a venir, pero escuche, si usted ve unos versículos atrás, por lo menos uno atrás, dice apacentar, hablando a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, al cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Le está diciendo a los pastores o otros ancianos: ustedes no lucren con el evangelio, porque algún día va a volver al Señor. Si usted está ministrando en lo que sea, en el lugar que le puso, como dijo Spurgeon, en el lugar que te haya puesto, así sea la casa o cabeza, algún día le va a pedir cuenta al Señor. Y dice: pero yo no tengo una congregación. No importa, usted tiene una esposa, usted tiene un hijo, tiene una hija, tiene una madre, tiene una abuelita, lo que sea. Tiene que cuidar si es hombre, porque no importa si tiene un oficio de llamamiento a pastor, tiene también un llamado a pastorear su hogar. Entonces Dios le va a pedir cuenta a usted.
como lo hizo con Adán, que le dijo a Adán, bueno, entonces es importante que podamos, y hablando de esto de lo que dice que no lucren, dicen que no haga por la fuerza ni por ganancia deshonesta, hay una parte en Ezequiel, yo no me acuerdo si lo tengo, creo que es en Ezequiel 34, y Ezequiel era un gran profeta, igual que el otro, que Jeremías. En una palabra, escuche lo que dice, lo voy a leer, tratar de leerlo nada más. Profecía contra los pastores de Israel. Yo tengo que hasta el 12, pero voy a leer todo en el contexto para que entienda. Hablando como Pedro dice, no lucre, no le saque el diezmo a la persona, no le saque lo que tiene, no le saque la lana a la pobre oveja, porque el Señor le va a venir a pedir cuenta algún día. Dice así, vino a mí palabra del Señor diciendo Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan a los pastores, a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada desgolláis, manos apacentáis a las ovejas, no fortalecéis a las débiles ni las curáis a las enfermas. No vendaste la perni quebrada, no volviste a la redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y que se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, y mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no se apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, aquí yo estoy contra los pastores y derramaré mis ovejas demandaré mis ovejas de su mano y las haré dejar de apacentar a las ovejas y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor, aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Y acá viene, versículo número 12. Como reconoce a su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así recogeré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas en el día nublado de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos de la tierra. Y bueno, él dice que apacentaré en los montes de Israel. Y ese día llegó hace mucho. Fue cuando el Señor vino, el Señor Jesucristo, a dar su vida por nosotros. Entonces en este salmo podemos aprender que varias cosas. Una de la deidad del Señor Jesucristo, es Dios mismo. Podemos ver ese cuidado, esa providencia, esa soberanía. Usted no está solo, usted está caminando así, porque si fuera así estamos perdidos. Ya nos hubiera devorado Satanás como león rugiente que anda ahí. No lo hace porque somos más astutos, porque a veces aplicamos... Todas esas cosas son necesarias, pero tenemos que tener cuidado que alrededor está el Señor. Como David, que era, ¿se acuerda que era ese pastor que David pastoreaba y cuidaba con su onda y protegía a las ovejitas? Bueno, una alusión a lo que es Cristo. Es eso, el Señor Jesucristo es el buen pastor, es el Rey, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros debemos agradecer, debemos doblar nuestras rodillas. Muchas personas están en estos últimos tiempos con estas fiestas acá, viendo qué van a comer y qué van a beber y qué van a hacer y pensando en lo que no están y todo en cosas así. Su corazón está enfocado en otras cosas. Pero no están enfocados en el Señor, en lo que Él ha hecho. ¿Cuántas veces usted hace cosas y dice, ay, no me lo reconocieron, ¿por qué no esto? Y imagínense si el Señor dependiera de sus reconocimientos, de los míos. Entonces debemos ser agradecidos y guardar y atesorar estas cosas que Él nos guarda.
y Él nos enseña el camino, pero debemos estar atentos a la voz del buen pastor cuando el Señor dice, no, por ahí no, porque es camino, y si no lo hace, le puedo asegurar que Él es amoroso y le va a buscar, pero no llega a ese lugar donde usted quizá tiene que lastimarse y sufrir, porque Él, si pasa eso, Él es nuestra fortaleza, Él nos va a confortar, Él nos va a proteger del maligno, pero estemos atentos a la palabra de Él, porque Él dio su vida por nosotros y Él resucitó y aún así Él nos sigue cuidando. Por eso, amados, es necesario. Hoy tenemos muchos medios, Biblias habladas, comentarios bíblicos, de todo. Había una época que tenían un pedacito de hojita para leer. Conozco muchas historias, de verdad. Hoy hay muchas riquezas espirituales. Dios nos ha bendecido mucho con su palabra. Yo a veces no entiendo por qué. Dice, ay, me fue esto, pero ¿por qué no seguiste la dirección del Señor? Que te dijo, no vayas por ese lugar. Entonces que nosotros podamos entender con este salmo hermoso que el Señor está al cuidado. Él es soberano, Él tiene misericordia y la providencia, pero ha dejado su palabra para enseñarlo el buen camino. ¿Y el camino quién es? Yo soy el camino, Él es la puerta. Entonces podemos ver esto, que no estamos a las buenas así de nosotros, sino que confiemos, porque el salmista dice, ha puesto su confianza en Dios. ¿En qué? En Dios. Eso es lo principal, es confiar en que Él, si nosotros nos va a rescatar y si hemos caído, nos va a restaurar, nos va a renovar de nuevo, nos va a proteger incluso del enemigo, hasta cuando lleguemos. Y voy a cerrar con esto. ¿Por qué? Porque ninguna de los que le dio el Padre a Él, ninguna oveja, Él conoce cada una por su nombre. Imagínese, usted tiene animalito en su casa, tiene nombre, usted lo conoce. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3, ¿cuántos animalitos tiene? Él tiene millones y millones y millones y millones y conoce el nombre de cada iglesia. De cada estrella. Y de cada iglesia también, los que están adentro. La conoce usted por su nombre, ¿sabía? Por su nombre le llama. Conoce a cada una de las que está. Y si le faltara alguna, que no creo que le va a faltar, porque Él no sería soberano, la va a salir a buscar, como muestra en la parábola. Bueno, que tengan un bonito día el sábado y nos vemos el próximo sábado con el Salmo 24, que es otro salmo que vamos a hablar del Rey de Gloria.